Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Estados Unidos, al circuito de las Américas y por supuesto pues vamos a hacer un buen análisis de él, con sus datos principales, comparándolo con el resto de los circuitos, cómo es su pilotaje vuelta a vuelta para explicaros un poquito cómo se hace cada trazada de cada curva y luego al final hablaremos de los reglajes, ¿no? De cómo tienen que modificar los coches para adaptarlos a un circuito como este. Así que vamos directamente con estas características fundamentales del circuito de las Américas. En primer lugar tenemos que entender que es un circuito con una longitud un poquito por encima de la media, nada descabellado, no está en ese grupo de circuitos largos como a lo mejor Rusia, como puede ser también el circuito de Francia, lejos por supuesto de Bélgica con sus 7 kilómetros. Entonces esto realmente a nivel estratégico pues no es crítico, no es un circuito ni demasiado corto ni demasiado largo que, bueno, para temas como el overcut, el undercut y todo eso puede ser un poquito complicado, pero en este caso pues nada descabellado. Luego la distancia hasta la primera curva pues es entre comillas generosa, lo que pasa es que da muy pocas oportunidades realmente, porque realmente es una distancia corta, pero luego donde está la magia es en esa primera curva. Entonces puede que ganes alguna posición en la salida si sales bien y lo de delante sale mal, pero luego si no encuentras tu hueco en la primera curva entonces lo vas a perder todo. Así que aquí sí que es importante, por supuesto, conseguir la pole position porque te va a valer luego para tener una buena posición en esa primera curva, y si eres capaz de salvar los muebles puede que se líe todo por atrás y luego tú te quedas un poquito más tranquilo. Así que ojo con la pole en clasificación porque es muy importante. Y aparte de esa primera curva tiene otras 19 que son muchísimas curvas. Además ya hemos visto que no es un circuito excesivamente largo, así que si es un circuito normalito pero con mucha curva, pues la densidad de curvas, es decir, cuántas curvas tiene por kilómetro de circuito, está bastante por encima de la media. Además algunas son muy largas que ocupan muchos metros. Eso significa que hay poco tramo de recta y uno bastante importante, ahora cuando hablemos del pilotaje lo mencionamos, pero quiere decir que no da mucho respiro a los pilotos y por supuesto a nivel de espectador pues también hace que sea mucho más entretenido, ¿no? Mucho más vibrante. Así que en ese sentido yo creo que es un circuito muy bonito porque no da respiro, no es un circuito aburrido con mucha recta entre comillas, no aburrido, sino que pues bueno, hace que los pilotos se tengan que esforzar al máximo. De hecho podemos echar un vistazo a los gráficos de telemetría para entender un poquito mejor esto. Aquí tenemos el panel de siempre con la velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, que como siempre digo, quedaros un poquito con la forma, ¿no?, que tiene el gráfico, no con los valores, porque al final la simulación pues no es muy precisa, ni mucho menos. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, aquí en el tramo, al final del primer sector, tenemos el acelerador a fondo, sin embargo el giro de volante no está en cero, es decir, hay que trabajar con el volante, hay que seguir girando, lo que significa que estamos tomando curvas al 100% del acelerador, sin tener que levantar. El único tramo de recta importante que tenemos es aquí en medio del circuito, que bueno, es la famosa recta de atrás, que con el pilotaje lo veremos, que como veis hay muchos metros con el volante completamente recto. ¿Qué otro tramo tenemos con el volante recto? El inicio de la vuelta, porque si os fijáis, en cuanto terminamos esa última curva, en cuanto ponemos el volante recto ya empieza directamente la siguiente vuelta. Entonces la recta de meta, que es el otro tramo recto que tenemos, pues sí que tenemos por supuesto el volante en cero, el giro de volante en cero, es decir que tenemos el volante recto, pero luego a partir de ahí estamos constantemente girando, solo tenemos aquí un tramo de recta medianamente importante. Luego aquí también un poquito, justo antes de llegar a la horquilla que desemboca en esa larga recta, que ahora la veremos con el pilotaje, pero es muy curioso, ¿no?, como pasamos realmente bastante tiempo con el acelerador a fondo, pero sobre todo gracias a que los Fórmula 1 tienen suficiente carga aerodinámica como para hacer este tramo sobre todo pues a fondo, al principio del final del primer sector. Luego muy interesante que tenemos 11 curvas a izquierda y 9 a derecha, está muy bien equilibrado, además tenemos curvas lenta para izquierda, curva lenta para la derecha, rápida, media. Entonces en este sentido no deberíamos, digamos, que penalizar mucho un lado del coche respecto al otro en cuanto a desgaste de los neumáticos. Eso está muy bien para los ingenieros, hace que se tengan que preocupar menos por un neumático en concreto y se puedan preocupar pues un poco de la degradación en general, que ya hablaremos de ella, pero va a ser bastante importante. Como hemos visto, no se pasa mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo, pero frenando sí, que es el otro pedal que nos interesa. Entonces ojo con esto porque eso significa que se va a desgastar bastante el pedal del freno. Lo que pasa es que hay bastante hueco entre las frenadas, entonces sí que hay muchas frenadas, podemos considerar incluso 3 de una fuerza bastante alta, pero luego están muy bien distribuidas en torno al circuito, entonces eso hace que dé tiempo a refrigerarse y por eso los frenos no sufren demasiado, sino que bueno, tiene picos como vamos a ver ahora, pero realmente sí que se pueden refrigerar bien, entonces no hace que, o sea, eso hace que no sea una preocupación, digamos, muy alta para los ingenieros, ¿no? Así que vamos a echarle un vistazo. Como veis el gráfico del freno, que es este rojo que tenemos aquí, pues tenemos una frenada muy fuerte, por supuesto, en la primera curva, que además está beneficiada gracias a que tenemos una fuerte pendiente hacia arriba, así que la frenada pues es ayudada por esa pendiente ascendente. Luego tenemos otra fuerte frenada aquí
una recta muy larga y otra fuerte frenada aquí. Luego tenemos estos dos pequeñitos golpes de freno, ¿no? Al final del primer sector, principio del segundo, y luego aquí, por supuesto, al final, pues también tenemos frenadas importantes. No son tan fuertes estas dos, que a lo mejor son las que más llaman la atención, como estas, pero sí que son importantes, ¿vale? Incluso estas de aquí, que tenemos un tramo bastante revirado, pues son bastante fuertes. Aquí hay que pisar muy fuerte porque se va a mucha velocidad, como podemos ver, pero realmente no hay que estar muchos metros pisando el freno como puede ser en estas tres. Entonces también podemos echar un vistazo a lo que son las temperaturas de los frenos, que la tenemos aquí. Aquí tenemos un pico por la primera frenada, luego aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Dónde está el problema para los frenos? Que después de esta fuerte frenada tenemos un poco de sobrecalentamiento por las dos siguientes frenadas, que son muy flojas, pero ahí están. Entonces esto hace que se sobrecalienten. Y antes de que dé tiempo a volver a enfriarse, tenemos las últimas dos, que ya hemos visto que no son muy largas, pero sí que son fuertes. Digamos que hay que pisarlo con mucha intensidad, entonces eso hace que se vuelvan a disparar. Entonces es al final de la vuelta, curiosamente, donde tenemos el pico de temperatura de los frenos, pero tenemos una más o menos larga recta hasta la primera curva, esa recta de meta, y da tiempo a refrigerarse. Entonces tenemos tres picos aquí por las tres frenadas fuertes, pero esos tres picos están separados por dos tramos de bastante refrigeración. Entonces donde tenemos el problema es aquí, justo después de esta primera frenada, porque tenemos las otras dos que sobrecalientan más todavía, y al final con la última frenada, que parece la más inofensiva entre comillas, pero por culpa de que la afrontamos ya con una temperatura de los frenos muy alta, hace que sea un punto bastante crítico. Y ya para terminar, en cuanto a los neumáticos, pues que sepáis que van a sufrir sobre todo por estrés, es decir, tenemos unas cargas laterales fortísimas, esas tres frenadas pues también hace que sufran por estrés longitudinal. Es un circuito que es muy importante salir rápido de las curvas, sobre todo esas tan cerradas, ¿no? Después de larga recta y que le siguen también rectas importantes, entonces ahí va a cobrar especial protagonismo los neumáticos traseros. Y luego pues en los fuertes giros, en ese final de primer sector, principio del segundo, pues el tren delantero va a sufrir. Así que yo creo que deberíamos tener un desgaste más o menos similar, incluso en torno a los 4 neumáticos, pero va a ser bastante alto, sobre todo por este estrés. Además se han reasfaltado algunas zonas, eso puede hacer que también aumente un poquito la abrasión, porque se espera en ciertas zonas un poquito más alta. Entonces tenemos un estrés bastante alto, unido a una abrasión medianamente importante, y aquí tenemos la gama media de neumáticos en cuanto a durabilidad, el C12, 13, 4, pues la degradación puede ser importante. Otros años han intentado una parada, otros años han intentado dos, entonces no me extrañaría que en este Gran Premio en concreto, dependerá de las condiciones de la pista, de la temperatura y todo eso, pero como digo, no me extrañaría que alguno intentase incluso dos paradas. Y con eso ya terminaríamos las características del circuito a rasgos generales, así que ya nos vamos a meter con el pilotaje. Son 20 curvas, así que vamos a intentar hacerlo de una forma resumida. Y bueno, empezamos con la primera, por supuesto, que es muy característica, probablemente de la zona más característica que tiene este circuito, porque aquí tenemos una pendiente ascendente brutal y eso nos ayuda a frenar, porque por supuesto el coche tiene que ir cuesta arriba, entonces digamos que eso ya está impidiendo acelerar el coche. Como lo que queremos es frenar, que es todo lo contrario, pues eso lo ayuda. Y es muy característica porque si os fijáis aquí, el ancho del circuito es más o menos parecido aquí, pero según nos vamos acercando a este vértice de la curva, el circuito se ensancha. De hecho, aquí tenemos una anchura tremenda. ¿Por qué es esto? Porque la salida del pit lane está aquí. Entonces tiene que dar espacio, por supuesto, si están aquí incluso dos coches peleando, que se reincorpore un coche que está por el pit lane. Entonces por eso tenemos aquí un ancho enorme, pero ojo, porque en la salida eso se estrecha. Así que bueno, la trazada habitual pues viene a ser por abrirse mucho, intentar atacarla bastante tarde esta curva, incluso olvidándonos del piano interior, no hace falta subirse en él ni mucho menos, y aprovechando más o menos el ancho. O sea, no nos vamos a venir hasta aquí, por supuesto, no tendría ningún sentido, sino que más o menos lo aprovechamos hasta aquí. Entonces la atacamos tarde y salimos con mucha velocidad. Como veis, el piano exterior es desde aquí hasta aquí, pero realmente se aprovecha más o menos esto, digamos que un tercio central de lo que sería ese piano. Luego tendremos la segunda curva que se hace completamente a fondo, sin ningún problema, aunque tengas tráfico, todo Fórmula 1 la pueden hacer a fondo, y luego llegamos al tramo, pues, bueno, yo creo que por excelencia del circuito, ¿no? Yo creo que si tengo que seleccionar una curva me quedo con la 1 de característica, pero un tramo pues es este, porque como veis tenemos desde la curva 3 hasta la 10 todo enlazadas, apenas sin ningún respiro. Entonces, curioso de la curva 3, que no hace falta abrirse para atacar la tarde y estar bien posicionado para la 4. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que hacer aquí un cambio de giro importante y aquí otro. ¿Qué provoca eso? Punto número 1, que tengas un balanceo, una transferencia de carga lateral más alta, y punto número 2, que se te estresen, perdón, aún más los neumáticos. Entonces lo que hacen es partir más o menos desde la mitad de la pista, apoyarse aquí un poquito, dejarse caer así disimuladamente en este piano interior de la 3 para luego ir hacia la 4 más o menos sin giro de volante. Es decir, aquí te ahorras un giro de volante,
te apoyas simplemente aquí para hacer esto ya en línea recta y luego atacar la 4 bastante tarde. Y luego la 5, como veis, pues sí que tiene un radio de curvatura menor, es decir, que tienes que meter más giro de volante. Entonces aquí a lo mejor sí que hay que levantar ya un poquito, sobre todo luego para la 6, porque es muy fácil venirte aquí largo. Y además esta curva 6, como veis, tiene aquí un radio bastante aguzado, luego se aplana y luego tenemos un radio bastante abierto, es decir, tiene como triple radio realmente esta curva: cerrado, muy abierto y medio. Entonces por eso es importante salir bien de la 5, aquí soltar un poquito, abrirse, vais a ver cómo los pilotos se abren y luego dan gas aquí, ¿vale? Para estar más o menos posicionados abierto de cara a la 7, que es una curva que es muy pequeñita. Si os fijáis sobre todo en el piano interior vais a ver que es muy pequeño, pero es importante estar aquí bien posicionado para hacer esto, pues más o menos reteniendo un poquito, levantando el acelerador también, porque si no es muy fácil ir de largo. O sea, aquí realmente los Fórmula 1 van a una velocidad brutal, o sea, es el típico circuito en el que llevas un Fórmula 1 para demostrar lo rápido que es realmente un Fórmula 1 comparado con cualquier otro coche en el planeta. Y en este tipo de tramos pues se nota, ¿no? Así que, como digo, pues en esta curva 7 hay que levantar otra vez un poco para no ir demasiado ambicioso para la 8 y hacerla más o menos redondeada, ¿vale? Porque luego tenemos esta curva 9, entonces si entras demasiado fuerte en la 8, que aquí por el zoom parece que no, pero da tiempo a abrirse y luego cerrarse, porque si entras por supuesto pasado, aquí te vas a ir largo, y si la empiezas aquí, luego te vas a ir por aquí, y evidentemente eso no te compensa para nada. Así que luego tenemos esta curva 9, que se hace bien si has encarado bien la 8. Si has encarado mal la 8, la 9 es terrible. Si has encarado bien la 8, entonces la 9 va bien. Entonces, sobre todo, hay que apurar la curva 6 a partir de aquí, es decir, en este tramo levantar bien para abrirte un poquito, poder apretar aquí y estar abierto para la 7, tomarla, quedarte abierto para la 8, y luego esta sí que se toma con bastante cuidado, no se hace a fondo, para luego hacer bien la 9, salir de aquí. Y luego a partir de aquí pues ya tendríamos esa curva 10, que normalmente pues se hace sin mayor problema. No es tan fácil como parece esta curva número 10, porque si tienes tráfico, si tienes el neumático demasiado gastado, si tienes a lo mejor incluso la trazada que por lo que sea ya vas un poquito peor, entonces a lo mejor tienes que levantar. Pero es una zona muy característica también. Luego tendríamos una recta medianamente importante hasta la curva 11, como ya hemos visto, da tiempo a que se refrigeren los frenos, y otra vez tenemos algo parecido a la curva 1, solo que sin salida del pit lane, evidentemente. Como veis, cuando nos acercamos al vértice, el circuito se ensancha. ¿Qué provoca esto? Pues que nos podamos abrir por aquí mucho y otra vez atacarla más bien tarde. ¿Para qué? Para salir con la mayor velocidad posible de ahí, porque esta es la mayor recta del circuito y es la que tenemos que aprovechar. Entonces, sabiendo que además se nos ensancha tanto, nos podemos abrir más todavía y atacarla tarde. Si no se ensanchase tanto el circuito, pues habría que atacarla probablemente más neutro, esta curva, y por lo tanto empezar la recta siguiente con menor velocidad. Luego tenemos una frenada fortísima. Bueno, esto es punto de adelantamiento clarísimo, esa recta tan larga. Y esta curva 12, pues como veis es muy ancha, sobre todo en la entrada, pero no tiende a ensancharse, ¿no? Como era la otra, o incluso por la parte interior, sino que mantiene su ancho, ¿no? El trazado. Y esta curva 12 sí que se traza más o menos neutra, parece que se va a atacar tarde, pero se traza más o menos neutra, porque si os fijáis realmente tiende a hacer así el circuito. Entonces tú la atacas más o menos neutra, tirando a prontito para hacer el radio de curvatura tal que sí. Y luego te da tiempo justito antes de la curva número 13. Entonces para esta curva 13 hay que frenar más de lo que parece, porque vienes de mucha velocidad, entonces te parece que vas lentísimo en esta zona, pero es muy importante empezar bien esta curva 13, abrirte bien y trazarla sin salirte, es decir, sin irte largo, porque también es muy típico irte largo en la entrada. Si te vas largo en la entrada, pues te va a ser muy complicado recuperarlo. Es decir, esta no te interesa trazarla así, te interesa ir atacándola poco a poco para estar abierto en la salida, y por lo tanto hacer esta serie de curvas, la 14 y luego la 15, con una buena trazada. Si la atacas muy tarde, que normalmente una curva se ataca tarde para, digamos que en la salida estar mejor posicionado, no te interesa, porque estar posicionado aquí para la 14 te va a matar. Entonces vas a hacerla así, te vas a venir aquí largo, vas a tener que recuperar y va a ser un desastre. Entonces esta sí que se ataca más bien prontito para abrirte en la salida y luego hacer este tramo más o menos por el centro de lo que es la pista, ¿vale? Entonces a partir de aquí pues simplemente de este piano más o menos nos olvidamos. Lo que pasa es que esta frenada es muy complicada, porque mientras haces este giro tienes que estar frenando, es decir, tú no puedes frenar así en línea recta, porque entonces fíjate el giro que vas a tener que meter de volante. Entonces lo que vas haciendo es vas acompañando un poquito la trayectoria del circuito mientras frenas,
y luego tomas esta curva un poquito tarde, más o menos neutra, no es muy exagerado. Si te fijas, lo que forma el vértice está un poquito más atrás, pero no es nada exagerado, ¿vale? El problema es que tienes que hacer esto frenando en giro. Si frenas demasiado el coche lo vas a perder, es muy fácil bloquear, y si frenas en defecto, ¿no? Que no has frenado lo suficiente, lo que va a pasar es que te vayas largo y no hay manera de recuperar aquí. Y esto ya lo vas a empezar lentísimo. Y esto es muy importante, no empezarlo lentísimo, porque a partir de aquí tenemos una zona que se hace completamente a fondo y que es muy importante la trazada. Tenemos curva 16, 17 y 18, que además tienes aquí un radio, ¿vale? Aquí venimos de la 15. Luego aquí este, que es el más importante, es decir, de este te puedes olvidar porque el que tienes que hacer bien es este. Es decir, este puedes bordearlo más o menos, pero este sí que lo tienes que atacar. Y luego el de la 18, que como ves tiene aquí un radio, luego se abre y luego se cierra un poquito. Entonces esto lo más importante es fijarse en la salida. Si en la salida, en vez de estar aquí, estás aquí, aunque lo hayas hecho a fondo, significa que has metido más giro de volante porque tu trazada no era correcta, has perdido tiempo porque aunque, como digo siempre, ¿no? Aunque vayas acelerador a fondo, si metes más giro de volante, los neumáticos se deforman más y al final pierdes rendimiento. Entonces lo más importante es aprovechar este piano de aquí, abrirte y hacer esto con el menor giro de volante posible, terminando en este piano exterior. Y evidentemente cuando vas por aquí, cuando estás pendiente de este piano, este otro no lo estás viendo ni de lejos. Entonces ahí está un poco la magia de esta zona, que por supuesto tiene que estar el piloto concentrado al máximo. Y luego ya tendríamos las últimas dos curvas, que como vimos pues hay que frenar bastante. Esta curva 19 parece que es una curva normalita sin más, pero es ciega y es muy complicada. Tienes que bajar a lo mejor 2-3 marchas, pegar una frenada fuerte, sobre revolucionar el motor y además pegar un volantazo tremendo para atracarla muy pronto. Es decir, esta curva no se intenta atacar aquí, sino que como veis hace aquí un pequeño radio y luego se abre, ¿no? Pues aquí es donde la tienes que atacar, por eso a ciegas la tienes que atacar. ¿Y cuál es el problema? Que aquí tienes un resalto, entonces la tienes que atacar pronto y a ciegas. Si la atacas demasiado pronto, lo que te va a pasar es que el coche te salte y aquí pues lo vas a perder todo, vas a tener que corregir, vas a tener que frenar, este tramo lo vas a hacer ya muy lento, desde aquí hasta aquí, pero bueno, por suerte luego aquí pues esta la vas a hacer lenta sí o sí, y lo que tienes que hacer es salir de aquí con la mayor velocidad. Este sí que se ataca más bien tarde, se busca a lo mejor el vértice más bien por aquí, es decir, no te vienes aquí, porque si no te irías largo y por supuesto tendrías que girar aquí más el volante para encarar esta recta de meta y ya la empezarías lento. Lo más importante es empezar rápido esta recta de meta, así que se ataca más bien tarde, muy redondeada y por supuesto dar gas cuanto antes, pero no demasiado pronto porque si no te vas largo y entonces sí que tienes un problema. Y ya por supuesto, pues como veis tendríamos aquí pues ya la recta de meta y ya se terminaría la vuelta. Así que como veis es un circuito bastante completito desde el punto de vista del pilotaje y también pues muy entretenido de ver desde fuera, ¿no? Hay muchas frenadas en giro, tenemos algún tramo de recta, luego unas serie de enlazadas brutales de alta velocidad, luego de baja, entonces yo creo que es un circuito que lo tiene todo, ¿no? Es un circuito muy completo, es verdad que luego tenemos muchas escapatorias de asfalto y bueno, estéticamente a lo mejor no es un circuito de los más bonitos, pero yo creo que a nivel técnico sí que es muy interesante. Y con esto ya podemos pasar por último a hablar de los reglajes, de los setups. Aquí la carga aerodinámica se estima más o menos media, pero yo creo que puede ser interesante, ¿no? Porque tener una carga aerodinámica alta te va a beneficiar en el primer sector y también un poco en el tercero, que es bastante revirado, de una velocidad bastante lenta. Pero si tienes menos carga aerodinámica vas a alcanzar mayor velocidad punta y el segundo sector lo vas a hacer muy rápido. Así que teniendo un primer sector de curva rápida, un segundo sector de rectas y un tercer sector de curva lenta, aquí cada uno pues, puede inventar una cosa diferente, ¿no? Lo que está claro que el balance aerodinámico, eso sí, tiene que ser equilibrado para no tener un coche ni demasiado sobrevirador ni demasiado subvirador, porque si vas a ganar alguna décima por tener un coche sobrevirador en un punto, lo vas a perder en otro sitio, en otro sector, en otra zona de curvas. Así que aquí normalmente se busca un balance aerodinámico bastante equilibrado, porque luego puedes jugar con otros reglajes que puede jugar el piloto desde el volante, como puede ser por ejemplo el balance de frenos, que en este caso suele estar más bien equilibrado también, pero lo que es muy curioso es que en esa zona de enlazadas de curvas tan rápidas, del final del primer sector, principio del segundo, pues es curioso porque lo que hacen los pilotos es atrasar normalmente el balance de freno. Normalmente en curvas rápidas, sobre todo cuando tienes que frenar en apoyo, como es este caso, tú buscas un balance de frenos más bien adelantado para que el coche sea más bien estable en frenada. Si es muy inestable en frenada, tú vas muy rápido y pegas un pisotón, el coche va a trompear.
¿Y por qué se hace esto aquí en esta zona de enlazada de curva rápida? Porque se pisa el pedal del freno muy poquito. Entonces, cuando tú pisas un poquito el pedal del freno, tú lo que quieres es que eso te ayude a meter el coche en curva. Si tú lo que haces es que cuando pisas el freno, el balance muy adelantado te lleva el coche hacia afuera, te subvira, vas a perder todo el tiempo del mundo. Entonces tú lo que quieres es tener un coche muy inestable si pisases a fondo el freno, porque no lo vas a pisar a fondo, solo lo vas a pisar un poquito. Entonces lo que va a hacer es que te ayude a corregir la trazada y meter el coche en curva, sobre todo porque tenemos frenadas en mitad de curva, ¿no? Como por ejemplo la 6, la 8, pues ahí son puntos clave en lo que tener un balance de freno un poquito atrasado para que con un mínimo toque de freno ya te ayude a meter el coche, pues te beneficia mucho. Y por otra parte, las suspensiones van a tener que trabajar muchísimo. Primer punto, porque es un circuito históricamente bastante bacheado. Es verdad que lo han faltado, han mejorado algunas zonas, pero se sigue esperando que sea un circuito con muchos baches. Entonces tú lo que tienes que hacer es una suspensión, digamos que tenga más recorrido, ¿no? Sobre todo los amortiguadores, para que dé tiempo a disipar la energía. Tienes que tener unos muelles pues un poquito más blandos, ¿no? Para que acompañen a esa disipación de energía, que no sea demasiado rígido el coche, que no rebote la rueda, porque eso provocaría a su vez que se degraden más los neumáticos porque tienen menos apoyo mecánico. Pero claro, esto tiene un problema, y es que tenemos zonas de curvas muy rápidas. Y si tú tienes un coche muy blandito, entre comillas, de suspensiones, que además tienen unos recorridos de suspensiones muy amplios, en estas curvas de tantísima velocidad que son tan rápidas, el balanceo del coche te va a destrozar. Entonces aquí puede cobrar especial protagonismo, por ejemplo, las barras de torsión, ¿no? Las anti-roll bar, porque solamente trabajan, o prácticamente donde más trabajan, es en este tipo de curvas. Entonces va a ser una cosa bastante curiosa, porque luego además, para añadirle todavía más dificultad, es un circuito en el que tienes que priorizar las frenadas, esas 3 frenadas fuertes que hemos visto, pero también la salida de curva lenta, porque cuando sales, por ejemplo, de la curva pues 11, ¿no? Que tenemos una fuerte frenada y luego la mayor recta del circuito, ahí tienes que salir muy rápido. Si sales lento, probablemente todas las décimas que puedas ganar en el resto de la curva las vayas a perder en esa recta que es tan larga. Entonces tienes que tener unas suspensiones, entre comillas, más blanditas de atrás, ¿no? Que permitan expandirse el coche de delante y comprimirse de atrás, para poner mayor peso en el tren trasero y salir con mayor velocidad, porque estos coches son tracción trasera. Entonces ponen más peso para que tenga más carga el tren motriz y por lo tanto salgan más rápido los coches. Entonces ahí, bueno, es como que como norma general prefieres unas suspensiones más bien amplias, con mayor recorrido, que sean entre comillas blanditas, porque las suspensiones de la Fórmula 1 son durísimas siempre, ¿no? Pongamos eso en contexto. Pero por otra parte, en esa serie de enlazadas curvas rápidas, si el coche te balancea mucho dinámicamente, vas a perder mucho tiempo. El coche va a tender a irse fuera, va a ser inestable, entonces ahí sí que vamos a tener un problema. Entonces va a ser muy interesante, punto número 1, cómo afrontan los reglajes los ingenieros de los equipos, y luego cómo lo adaptan los pilotos desde el volante a su estilo de pilotaje para ir rápido y no degradar excesivamente los neumáticos. Y en este sentido, que sepáis que en Level Up Academy tengo una masterclass de volantes de Fórmula 1 que os explico todos los reglajes que pueden hacer los pilotos desde el volante, porque bueno, hay muchísimas cosas. Os explico, pues cuando la situación es así, pues normalmente se busca esto, cuando la situación es de otra manera, pues los pilotos cambian esto, porque ya sabéis que hay un montón de cosas, que si balance de freno, que si par, que si diferencial en entrada, que si diferencial en salida. Entonces pues hay muchísimas cosas y para eso le tengo dedicada una masterclass, así que no olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, allí con la tarifa plana de cursos que tenemos de dinámica, de Fórmula 1, de telemetría, de setup, de todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que le echéis un vistazo a Level Up Academy para que veáis todos los cursos que tenemos allí, y nos vemos en el siguiente vídeo.